buenos días a todos los estudiantes. Estábamos alerta a lo que iban a decir. Allá. Siempre hay que estar de incógnito, así como entro yo a los laboratorios. Hemos recordado incluso, doctora, hasta un método de igualación para una reacción química. Ah, sí, eso también. Siempre hay que balancearla la reacción. La ecuación. Eso me acuerdo yo que la ingeniera Lili les explica, pero con cucharilla, pero no sé si los otros docentes de química sí lo hacen. Ya. Entonces vamos a empezar unidad 2. Ya vamos a entrar al programa en sí, que son compuestos hidrogenados. Ya nosotros en la última clase vimos la clasificación, ¿no es cierto?, de los compuestos orgánicos, y ahí teníamos en primer grupo, teníamos a los compuestos hidrogenados o hidrocarburos, que parecía que era esta la clasificación así pequeña, pero resulta que es esta. Esta. Entonces, enseguida primero vamos a ver qué es un compuesto hidrogenado o hidrocarburo. ¿Por qué se llama así? Por llevar solamente carbono e hidrógeno en su composición. Ya sabemos que la estructura de un hidrocarburo saturado es carbono, carbono, carbono. Bueno, dice los compuestos hidrogenados o hidrocarburos, llamados así por tener en su composición carbono e hidrógeno. Y en base a esa estructura tienen la siguiente clasificación. No este cuadro, sino este. ¿Cómo vamos a mostrar acá? Entonces, tenemos nosotros acá que los hidrocarburos o compuestos hidrogenados se clasifican en dos grandes grupos, que son los hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta y los hidrocarburos aromáticos o de cadena cerrada, que nada tienen que ver con los cicloalcanos, ni los cicloalquenos, ni los cicloalquinos. Estos son cíclicos y estos son aromáticos. Y su ciclo principal es el anillo bencénico. Entonces, no confundan que los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquinos son aromáticos. No, esos están dentro de los alifáticos. Entonces, hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta. Y dentro de ese grupo de cadena abierta tenemos los hidrocarburos saturados, llamados así porque están todas las valencias del carbono saturadas por átomos de hidrógeno. Vamos a hacer así nomás uno pequeño. Entonces, el carbono tiene 4 valencias. Y todas sus valencias del carbono en los hidrocarburos, en los saturados o alcanos, es esta la estructura. Hidrógeno, son como unos guardianes que están cuidando cada entrada hacia el carbono. Por eso se llaman hidrocarburos saturados. Y nadie puede ingresar porque ellos están ahí saturando esa entrada. Por eso se llaman hidrocarburos saturados los alcanos, solo los alcanos. Y ese va a ser el primer grupo de compuestos alifáticos que nosotros estudiemos. Y luego vamos a ver, miren, ellos tienen una fórmula general, no tienen grupo funcional, tienen su propio radical, y también dentro de esos alcanos tenemos a los cicloalcanos. El segundo grupo de los hidrocarburos no saturados son los alquenos
y los alquinos. Igual, cada uno tiene su fórmula, su grupo funcional, su radical y también tiene su compuesto cíclico, como es el ciclo alqueno. Y en los alquinos, los ciclos alquinos. Entonces, la estructura de un alqueno va a variar o se va a diferenciar de los alcanos por llevar un doble enlace. Igual, todas las demás valencias del carbono estarán saturadas por átomos de hidrógeno. Aquí está el tema, este no vale. Este no vale. Ya. Y en los alquinos habrá un triple enlace entre carbono y carbono. Esa es la diferencia. Bueno, y la otra parte de los hidrocarburos son los hidrocarburos aromáticos, que estos son de cadena cerrada, pero ya les decía, no son iguales que los cíclicos. ¿Por qué se caracterizan los compuestos aromáticos? Porque su cadena principal es un anillo bencénico. Por eso dice, dentro de los compuestos aromáticos tenemos al benceno y a sus derivados. Entonces, el benceno ya sabemos que es este hexágono, pero con un anillo dentro de él. Cuando estudiemos benceno vamos a saber qué significa ese círculo dentro del hexágono. Y los derivados son cuando son aquellos, estamos con la mano media torpe hoy, derivados cuando uno de sus hidrógenos del benceno ha sido sustituido ya sea por un radical, por un grupo nitro, por un cloro, por un bromo, etcétera. Esos son los derivados. Entonces, esta es la clasificación de los hidrocarburos. Hidrocarburos saturados y no saturados, o sea, primero los alifáticos, todos estos son de cadena abierta. Y los hidrocarburos aromáticos, los de cadena cerrada. Entonces, vamos a ir nosotros desglosando cada uno de todos estos hidrocarburos. Y en primer lugar, hoy vamos a ver a los hidrocarburos saturados. ¿Y cuáles son los hidrocarburos saturados? Son los alcanos. Los alcanos formados son, ya dijimos, hidrocarburos saturados, que están formados, como vemos acá, por átomos de carbono unidos por simple enlace covalente. Y las demás valencias, porque ¿qué tiene? El carbono tiene 4 valencias, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos cuando estudiamos el átomo de carbono? Que esas valencias le servían para unirse a otros átomos. Y aquí ya estamos viendo que ese concepto se cumple. Y aquí vemos entonces la estructura de un alcano. Y están formados, sí, efectivamente, por átomos de carbono, unidos por enlace covalente, y todas las demás valencias del carbono están saturadas por hidrógeno, por átomos de hidrógeno. Por lo tanto, si nosotros pensamos en las reacciones, este compuesto nunca va a tener una reacción de adición. ¿Por qué? Porque no hay a dónde le adicionemos algo. No hay. Todo está ya ocupado, podríamos decir. Todas sus valencias están ocupadas. Entonces, los alcanos no adicionan ningún otro elemento. No van a tener ellos reacciones de adición. Tendrán otras que vamos a ver después, pero reacciones de adición nunca.
esta unión que existe entre carbono y carbono, acá estamos viendo carbono y esa unión, ese es el enlace covalente, pero ese enlace covalente a su vez es una unión, no es, esto aquí está mal este signo, vamos a corregir, es una unión sigma. Una unión sigma. Y la unión sigma es una unión bastante fuerte, difícil de romper o de destruir. Por lo tanto, si un reactivo ataca acá a este alcano, no le va a romper ninguna de esas uniones. No, porque esta unión sigma es una unión bastante fuerte. Ahora, los alcanos tienen su fórmula general, que es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Y ustedes dirán, ¿y para qué me va a servir esa fórmula? Uno, para reconocer al compuesto, y otro, para saber cuántos hidrógenos van a saturar a cierto número de átomos de carbono. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿con cuántos átomos de carbono usted satura, va a saturar o necesitan 6 carbonos? ¿Con cuántos átomos de carbono vamos a saturar una cadena de 6 carbonos? Entonces yo aplico esta fórmula y tengo ahí el hidrógeno y no sabemos cuántos necesito. Entonces 6 por 2, 12, más 2, 14. Ah, ahora yo escribo la fórmula desarrollada y estos 14 hidrógenos los voy a distribuir entre esos 6 átomos de carbono. Voy a hacer aquí en este espacio mi ejemplo y voy a escribir 6, primero los 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos, los carbonos secundarios, porque estos son carbonos secundarios, los que están dentro de los carbones primarios, estos de los extremos, son carbonos secundarios. Pero ya tienen hidrógeno, ellos tienen ocupadas 2 valencias. 1, 2. ¿Cuántos hidrógenos les va a corresponder a estos carbonos secundarios? ¿Cuántos hidrógenos les va a corresponder a estos carbonos secundarios? Si hay 2 valencias ocupadas, ya están compartiendo con el carbono vecino. ¿Cuántas? ¿Cuántos hidrógenos le va a corresponder a estos carbonos? Yo creo que están viendo la pantalla y el puntero, ¿no? 2. 2, porque ya tenemos 1, 2, entonces acá un hidrógeno y otro hidrógeno. Y así hago con todos estos porque todos son iguales. Ya no le estoy poniendo yo el enlace ahora, pero se debe poner el enlace. Y ya. ¿Cuántos hidrógenos he utilizado? 4, 8. ¿Cuántos me sobran? 4. Qué bien que están en matemáticas. ¿Cuántos hidrógenos me sobran después de utilizar 8 hidrógenos? 4. Menos un punto a todo el curso por no saber matemáticas. Está anotado ya. 6, pues jóvenes, 8 más 6, 14, 14 menos 8 es 6. Entonces, como tengo 2 átomos de carbono, voy a distribuir esos 6 átomos de carbono entre estos 2. ¿De a cuánto le va a tocar a cada uno? De 3. El fin de semana les sienta muy mal a ustedes, ¿no?
Vienen con la cabeza toda bloqueada. Ya. Entonces, para eso sirve esta fórmula. Para calcular, uno para reconocer al alcano y otra para saturar los X átomos de carbono que tenga. Si aquí hay 5 átomos de carbono, es carbono 5, hidrógeno, ¿cuánto? 12. 6. 12. A esa que dijo 6 le voy a quitar otro punto ahorita. Van a terminar la clase sin ni un punto para su examen ustedes. 5 por 2, 10, más 2, 12. Mírenla, pues la fórmula, jóvenes, está ahí en su cara, está la fórmula. Y eso es lo que se debe aplicar. Entonces acá tengo yo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Y se ha distribuido los 12 hidrógenos entre esos 5 átomos de carbono. Acá, 1, 2, 3, 6, más 6 de los extremos, 12. Y eso es lo que tienen que practicar este fin de semana, hasta que aprendan, porque la química, ya les he dicho, no se aprende de memoria, se aprende razonando. Bueno, entonces esta es la fórmula general de los alcanos. Carbono N, hidrógeno 2N más 2. Ahora, grupo funcional. Ya sabemos, ya hemos visto qué es grupo funcional, no vamos a volver a repetir, pero el grupo funcional es un pequeño grupo de átomos diferente en una molécula y por lo tanto él identifica el compuesto. En esta fórmula que está bien hecha acá, ¿hay algo diferente? ¿Hay algo diferente ahí? Contesten, jóvenes. ¿Hay algo diferente en esa fórmula que acabo de encerrar en círculos rojos? ¿Por qué no contestan? ¿Están en la clase o no están? Sí. Brenda Cardoso. Sí. Brenda Cardoso, conteste la pregunta. No sabe. Calle Quispe, Beatriz, conteste la pregunta. Es que no están atendiendo la clase. Están en cualquier cosa menos atendiendo la clase. Por eso estaban pidiendo que la graben la clase. Mis clases no se graban. Mientras yo no autorice, nadie puede grabar mis clases. O viene a clases a aprender o se retira de la materia. Porque pareciera que se ponen a jugar ustedes y no están atendiendo la clase. Cuando yo hago una pregunta, al momento deberían contestar. Diego Flores, conteste la pregunta. Hice una pregunta. ¿Dónde estaba usted paseando? No hay ningún cambio en general en la fórmula que acá hemos hecho. ¿Qué pregunta hice? Conteste. Y hay algún cambio en la fórmula. Así, ¿Qué cosa? No se le entiende lo que habla. Es que mi micrófono está estropeado. A ver, todo el curso. ¿Ven ahí, hay algo diferente en esta estructura? Sí. Porque eso es un grupo funcional. ¿Hay algo diferente en esta estructura?
Sí, ingeniera. A ver, usted que dijo sí, dígame cuál. ¿Cuál es la diferencia que usted ve ahí? Está completamente saturada ya. Esa es la diferencia. ¿Qué es diferencia, pues, para usted? ¿Hay algo diferente en esta fórmula? ¿Algo que llame la atención? Señorita, cállese, por favor. Apaguen su audio los que no están contestando la pregunta. Ingeniera, que está ramificada, que es diferente a lo que es la fórmula general. Dios mío, Dios mío. Fernando, ¿está ahí usted? Parece esa salida. ¿Cómo pues que está ramificada, joven? No hay ramificación en esa fórmula. ¿Dónde ven ramificación? A ver, díganme. ¿Cuál ramificación ven ahí? Que está completamente desarrollada, ingeniera. ¿Y esa para usted es la diferencia? ¿Qué es grupo funcional, jóvenes? ¿Qué es grupo funcional? Dijimos, grupo funcional es un pequeño grupo de elementos o de átomos diferentes en una molécula. ¿Dónde está ahí el pequeño grupo de átomos diferentes en la molécula? Para que digan que hay grupo funcional. El carbono y el hidrógeno. El carbono y el hidrógeno. ¿Saben qué? -5 puntos a todito el curso van a dar su primer examen parcial, lo van a dar sobre 15, por nada más. No hay pues grupo funcional, jóvenes, toda la fórmula es igual, toda la fórmula. Grupo funcional dijimos cuando hay algo diferente. ¿Acaso no han avanzado el sábado grupo funcional? ¿No han avanzado el sábado grupo funcional? Seguro que sí, pero como ustedes cuando van a clase están haciendo cualquier cosa, menos atender a lo que uno les está explicando, porque todo lo quieren, le empiezan a sacar fotos o quieren que esté grabado. No le ponen interés. A ver, ¿ahí hay grupo funcional? Sí, ingeniera. Sí. Bueno, entonces acá hay, por supuesto, aquí hay algo diferente, ¿no es cierto? Hay algo que nos llama la atención. Y acá, nada, todo es igual, carbono, 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 la unión es la misma, los hidrógenos están saturando, no hay nada de raro, no hay nada diferente. Por eso es que los alcanos no tienen grupo funcional. Y son ustedes la vista, la tienen toda floja, porque aquí cuando yo les mostré este cuadro, ya debieron leer ustedes, grabárselo en su cabeza, de que los alcanos no tenían grupo funcional. Pero cuando yo les mostré esto, ni siquiera lo han mirado. Así de sencillo. Entonces, los alcanos no tienen grupo funcional. No tienen grupo funcional. ¿Tienen radical? Tienen. Y el radical de los alcanos se llama alquilo y lo vamos a ver más adelante de dónde proviene. Los hidrocarburos saturados o alcanos se encuentran en grandes cantidades en la naturaleza, en el petróleo, en el gas natural y en el carbón. También se encuentran en pequeñas cantidades en algunos árboles. Y en los pigmentos
responsables de la coloración de frutas y verduras como el licopeno. Se consideran hidrocarburos por su estructura. Los pigmentos, que son los que le dan la coloración a algunas frutas y verduras. A las verduras y a los frutos rojos, el que les da la coloración se llama licopeno. Licopeno. Y el pigmento que le da el color amarillo o a naranja por ejemplo, a la zanahoria, a las mangas, a los guineos, a los duraznos, al tomate, al zapallo, se llaman carotenos. Bueno, eso en cuanto a generalidades de los hidrocarburos saturados. Ahora vamos a pasar a ver la nomenclatura. ¿Qué es nomenclatura? Es nombre, es la forma de nombrar a los compuestos químicos. Y la nomenclatura de los compuestos orgánicos es diferente a la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Entonces, para nombrar a los alcanos mediante la nomenclatura sistemática, porque hay varias clases de nomenclatura. La nomenclatura sistemática, la nomenclatura común. Entonces, para nombrar a los alcanos mediante la nomenclatura sistemática, y ustedes dirán, ¿y cuál es la nomenclatura sistemática? Es aquella que cumple las normas de la IUPAC. ¿Qué es la IUPAC? Es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Eso significa IUPAC. ¿Y qué dice la IUPAC para nombrar a los compuestos orgánicos? Que para nombrar a los compuestos orgánicos utilizamos un prefijo que nos indica el número de átomos de carbono y una terminación que nos indica de qué compuesto se trata. Eso dice la IUPAC y esa es la nomenclatura sistemática. Entonces, para nombrar a los alcanos utilizando la nomenclatura sistemática, vamos a utilizar un prefijo que nos indica el número de átomos de carbono. Y ustedes van a hacer el cuadro completo. Yo tengo solamente con 2 ahí. Y una terminación, como es alcano, la terminación va a terminar en ano. Es decir, el prefijo va a ir unido a la terminación. El prefijo para un átomo de carbono es met. Por lo tanto, para nombrar al primer compuesto de los alcanos, voy a decir metano. Et es el prefijo de 2 átomos de carbono. Entonces, etano. Voy a buscar un cuadro, si tengo un cuadro más completo. A ver. Ahí. Entonces acá tengo, para un átomo de carbono, el prefijo es met, solamente met. Para 2, et, para 3, prop, para 4, but, para 5, pent, para 6, ex, para 7, ep, para 8, oc, hasta la T. Para 9 átomos de carbono, non, y para 10, dec. Pero ustedes van a hacer su cuadro de alcanos
tu cuadro de alcanos hasta 15. Hasta 15. De 15 hasta 15. De 15 van a pasar directamente a 20 y de 20 a 30. No van a ser 21, 22 ni nada. Entonces, llegan hasta 15 y de 15 van a pasarse a 20 y de 20 a 30. Con eso van a hacer su cuadro completo de la nomenclatura de los alcanos. Entonces, aquí tendríamos propano, but, pen, ex, ep, oc, nun, dec, undec, dodec, pentadec, eicos y triacón. Entonces, y con la terminación. Así va a ser su cuadro. Luego van a escribir la fórmula global. ¿Y con qué se escribe esta fórmula global? Aplicando la fórmula carbono N, hidrógeno 2, N más 2. Acá tenemos carbono 2, 2 por 2, 4 más 2, 6. Y aquí está. Y entonces, si ustedes quieren escribir la fórmula global del heptano, carbono 7, hidrógeno, ¿cuánto? 16. 16. 7 por 2, 14 más 2, 16. Y así, con esa fórmula, aplicando esa fórmula, van a escribir la fórmula global o molecular de todos los alcanos que tengan en su cuadro. Luego van a escribir la fórmula del radical. Enseguida vamos a ver radical y vamos a ver cómo yo voy a escribir esta fórmula. La fórmula del radical y el nombre del radical. Acá una celda más. Estado natural de esos alcanos. A ver, el metano, estado natural, gas. El hexano, estado natural, líquido. Y así de cada uno ustedes van a ir colocando el estado natural de ese alcano. Estado natural. Y con eso quedaría completo este cuadro. Todos estos cuadros de nomenclatura que vamos a hacer de alcanos, alquenos, alcoholes, aldehídos, etcétera, los van a hacer en computadora, así en Excel, y ese cuadro lo van a ir adjuntando a su guía. Y yo voy a revisar y califico todo esto cuando reviso la guía. Entonces, esta nomenclatura es para nombrar al alcano, su fórmula global o su fórmula desarrollada o semidesarrollada. Entonces, ustedes para practicar pueden agarrar un cuadernito y escribir, acá ya tenemos la fórmula global. Luego podemos escribir la fórmula semidesarrollada y la fórmula desarrollada. Cuando ya los átomos de carbono son muchos, voy a escribir la fórmula semidesarrollada abreviada. No sé si se acuerdan. Dice, para nombrar la fórmula, ¿esta qué fórmula es? Esta, donde le voy a poner inciso A. ¿Qué fórmula es? ¿Qué clase de fórmula es? Semidesarrollada. ¿Qué clase de fórmula es? Tengo 50 alumnos en la clase, no puede ser que nadie conteste. ¿Qué clase de fórmula es esta? C7 H
16. ¿Quién contestó? Nicole Maidana. Mire, por lástima ya no les voy a seguir quitando puntos. Jóvenes, hemos hecho eso ya. Doctora. ¿Qué clase? ¿Qué? ¡Ay! ¿Dónde han estado ustedes el fin de semana que están tan bloqueados? ¿Qué clase de fórmula es esta? Pero doctora, le hacen memoria. Hemos hecho 3 tipos de clases de fórmula, joven. Semidesarrollada. Bien. Semidesarrollada. Semidesarrollada. ¿Y cuál es la fórmula semidesarrollada abreviada? Cuando yo encierro entre paréntesis todos estos radicales que son iguales. Pero si les entra por un oído y por el otro se sale. Ahora es por la vista, pues no, porque oyen y ven. Entonces no puede ser, jóvenes, que no sepan cosas. Yo les dije, si no saben fundamento, no van a poder aprender la materia. Y ya los exámenes van a ser presenciales, así que olvídense de que el matón les va a salvar la nota. Son ustedes los que van a salvar su nota. Entonces acá esta es semidesarrollada. ¿Qué muestra la fórmula semidesarrollada? A los átomos de carbono, de hidrógeno con sus índices y sus enlaces. ¿Cuál es la que muestra como una radiografía? ¿Cuál es la fórmula que muestra como una radiografía la estructura? La desarrollada. La desarrollada. Entonces, y después tenemos la semidesarrollada, pero ya dijimos, cuando hay muchos átomos de carbono, para no escribir tanto carbono, abreviamos. ¿Qué vamos a abreviar? Acá yo encerré entre paréntesis esto. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, coloco 5 y la he achicado, la he reducido a la fórmula, pero igual sigue teniendo la misma cantidad de átomos de carbono y la misma cantidad de hidrógeno. Eso es lo que tienen que aprender primero, razonar. Entonces acá tenemos 7 átomos de carbono. 1, 2 y 5, 7. Síganos 7. ¿Cuántos hidrógenos? 7 por 2, 14 más 2, 16. Yo acá debo tener 16 átomos de hidrógeno. 5 por 2, 10. 13, 16. Entonces, cuando escribamos la fórmula, no tiene que faltarle ni un hidrógeno ni un carbono a esa fórmula. Por eso yo les dije, cuando hagan este cuadro, agarren y escriban la fórmula, por lo menos la semidesarrollada y la semidesarrollada abreviada y la desarrollada de cada uno de estos compuestos. Una vez que ustedes practiquen a escribir la fórmula, van a tener más facilidad de aprendizaje y no vamos a tener fallas ya en la nomenclatura y en la formulación, más que todo, de todo el avance de este programa, que es pura fórmula. Bueno, entonces dice, para nombrar cadenas de alcanos lineales o ramificados, se cuentan y se enumeran los átomos de carbono. Vimos esto en fundamentos y seguramente que su auxiliar también les ha explicado para qué se enumeran los átomos de carbono. Para indicar la posición de quién, de las ramificaciones o radicales o de los halógenos o de un grupo o de cualquier sustituyente. Porque si no, ¿cómo voy a decir yo trimetilhexano y no sabemos dónde están los radicales metil? Entonces acá debemos enumerar. ¿Cómo vamos a numerar? Yo no sé si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Siempre nos vamos a fijar que
la ramificación o el radical esté lo más cerca posible al carbono primario. En este ejemplo, si yo les borro esto y queda así la fórmula, ¿de dónde a dónde voy a enumerar? De izquierda a derecha, porque el radical está más cerca a este carbono que este a este, ¿no es cierto? Entonces, se enumera de esa manera, teniendo en cuenta la cercanía del radical o de la ramificación o del sustituyente lo más cerca posible a un carbono primario. Entonces ya yo puedo enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo nombraría esto? Igual, 2, 4. Ya sería dimetileptano porque hemos eliminado esto. Eso cuando hay el radical o la ramificación cerca, lo más cerca posible a un carbono primario o al extremo de la cadena. Pero si nosotros tenemos tal cual está en el ejemplo, entonces, indistintamente yo voy a enumerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque justo en los carbonos, en el segundo carbono hay ramificación. En este caso, ya que quede enumerado así, digo 1, ya no, 2, 4, 6, tri. Tengo que decir tri, eso ya vamos a ver, tri, porque tengo 3 radicales metil. Y finalmente nombro la cadena principal. Bueno, eso van a ver este sábado. Entonces, para nombrar las cadenas de los alcanos, la lineal no hay problema porque la nombramos como nombramos el compuesto de la fórmula global o molecular. Pero si hay ramificaciones, hay que enumerar los átomos de carbono para indicar la posición de los sustituyentes o de las ramificaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Bueno, vamos a ver ahora qué es el radical. El radical, habíamos dicho, es una molécula incompleta con carga negativa. Y vimos en fundamento que esto era radical. Molécula incompleta con carga negativa. Ahora, ¿de dónde proviene el radical de los alcanos? Proviene de quitarle un átomo de hidrógeno a la molécula. Al quitarle ese átomo de hidrógeno, la molécula queda incompleta y se carga negativamente. Eso es un radical. El radical de los alcanos. A él le quitamos un átomo de hidrógeno y queda incompleto y se carga negativamente. El radical de los alcanos se llama radical alquilo. Radical alquilo. Este se llama alquilo. Ahora, para nombrar al radical de los alcanos, cambiamos la terminación ano del alcano por la terminación il. Metil, etil, propil, butil, pentil, etc. ¿Qué van a hacer ustedes aquí en este cuadro? Metil, etil, butil, propil, exil, decanil, etc. Ahí tenemos etano, etil. Acá tenemos el butano. Le quitamos un hidrógeno
un hidrógeno, pero el hidrógeno tiene que ser del extremo de la cadena. No vamos a quitar de los carbonos secundarios, sino el carbono que se le elimina o se le quita al alcano puede ser este o puede ser del otro extremo igual. Y entonces ya queda la molécula incompleta con carga negativa y el butano ya se llama butil. Se llama butil. Entonces ustedes eso van a practicar. Y acá tenemos el hexano, le quito un hidrógeno y tengo el hexil. El nonano, le quito un hidrógeno y tengo el nonil. El undecano, acá tenemos el ejemplo, le hemos quitado un hidrógeno y el radical se llama undecanil. Undecanil. Eso ustedes van a hacer en el cuadro. Escriben la fórmula global o molecular del radical. Es decir, que a esta fórmula global, ¿qué hacemos? Simplemente le quitamos un hidrógeno. Si tenías 6 hidrógenos, ahora tiene 5. Si tenías 16 hidrógenos, ahora tiene 15. Y este heptano ya se llama heptenil. Y eso es lo que van a hacer ustedes en este cuadro de la nomenclatura y formulación. Bueno, ese es el radical de los alcanos. Y estos radicales entonces generalmente son lo que nosotros llamamos las ramificaciones. Acá tengo yo este es el radical. ¿Qué se llama este radical? Metil. Metil, pues sí está hasta en la pizarra, hasta en la pantalla está el nombre, metil. Acá tengo otro, pero como tengo dos, no voy a decir 2 metil, no. Entonces digo 2,2-di, porque hay 2 radicales metil. ¿Podrá haber radical en el carbono 1? ¿Podrá haber radical en el carbono 1, por ejemplo, si yo les escribo esta fórmula? ¿Habrá cuántos radicales hay en esta cadena? 2. ¿Habrá 2 radicales en esta cadena? A ver, 50 muchachos tengo en la clase. A ver, hablen. Deberían dejarme sorda con la respuesta. ¿Cuántos radicales hay en esta cadena? Razonamiento, lo que les hace falta, señores. Tienen que razonar, tienen que pensar, dejar de ser memoriones. Tienen en los exámenes prácticos y también de teoría van a ser de razonamiento. No va a ser a la pregunta la respuesta, ni para encerrar, ni para marcar como ya estábamos acostumbrados en el examen virtual. Acá van a ser para razonar. Entonces, ¿cuántos radicales metil hay en esta cadena? 2. 2. No hay 2, pues jóvenes, no hay 2. 3. El carbono primario nunca lleva radical. Si hay carbono después de él, sí son parte de la cadena principal. Jamás el carbono primario va a llevar ramificación o radical alquilo. Podrá llevar un grupo funcional, pero no lleva radical. Porque si hay otro carbono es parte de la cadena principal. Entonces, en esta cadena solamente hay un metil.
¿Me entendió? Sí, se entendió. Tienen que practicar, por eso se les da esa clase de fundamentos, para que aprendan a manejar la clasificación, las cadenas, las fórmulas, y tienen que aplicar eso en todo el avance de la materia. Y tienen que practicar porque están muy memoriones, muy memoriones. Ya. Entonces, esa es la nomenclatura. Dar nombre al compuesto, y no solamente al compuesto cuando está en la fórmula global o molecular, sino dar nombre ya a la cadena, a la cadena, entonces, a la fórmula. ¿Y acá qué clase, qué radical es este? ¿Qué radical es este? Es un etil. Son etil. Y acá tenemos metil. Y acá tenemos otro metil. Ahora, hablamos de cadena principal. Y la cadena principal generalmente cuando la cadena es lineal nomás, bueno, es la que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Y si tenemos una cadena ramificada, ahí va a ser la cadena principal la que tenga igual la mayor cantidad de átomos de carbono. La cadena principal va a ser la que tenga mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Ahí cuál será la cadena principal? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar los átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si yo cuento esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál será la cadena principal? La que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Y esto qué vendría a ser? El radical. ¿Cómo se llamaría este compuesto entonces? Si enumeramos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 etil. 4 etil. Y 8 octano. Y el 8 etil, 4 etil. Y la cadena principal tiene 8 átomos de carbono, por lo tanto es un octano. Porque estamos en alcanos y todos los átomos de carbono se están uniendo por simple enlace. Entonces, la cadena principal cuando hay ramificaciones no es la que tiene mayor cantidad de ramificaciones, sino la que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Pueden copiárselo ese ejemplo con el nombre y ustedes ya en su cuaderno saturan los átomos de carbono. Bueno, eso en cuanto a la nomenclatura. También podemos tener alcanos con sustituyentes, con halógenos. Y puedo, si aquí hubiera un cloro, a ver, acá no está así. Vamos a buscar por acá una fórmula. Acá. Si yo acá, en vez de este metil, le coloco un cloro, igual digo 2 cloro, 2 metil propano. 2 cloro
porque se nombra de acuerdo al orden del alfabeto. 2-cloro, 2-metil-propano. Igual, solamente se indica la posición y el nombre del sustituyente. Eso van a practicar este fin de semana seguro con el auxiliar. Eso en cuanto a la nomenclatura de los alcanos. Y vamos a ver ahora, por último, las propiedades físicas. En el cuestionario y en el cuestionario y en fundamentos vimos que eran las propiedades físicas. Y dijimos que las propiedades físicas eran aquellas que no cambiaban la estructura de la molécula. Y que a esas las podíamos identificar, las podíamos medir, las podíamos ver su color y también podíamos decir en qué estado se encuentran. Entonces, las propiedades físicas, nosotros para su mejor estudio, las hemos clasificado o dividido, mejor, no es clasificado, dividido en 3. El estado natural, las propiedades organolépticas y las propiedades progresivas. ¿A qué se refiere el estado natural? Es a cómo se encuentra ese compuesto, esa muestra, esa sustancia, si está como gas, si está líquido o es sólido. Eso ya lo vimos, pero ahora vamos a ver el estado natural. ¿De quién? De los alcanos. Los alcanos se presentan, en primer lugar, los alcanos se encuentran en la naturaleza y se presentan en diferentes estados de acuerdo al número de átomos de carbono y de acuerdo también a la temperatura y presión ambiente. Entonces tenemos gases. Los alcanos gaseosos son aquellos que tienen desde 1 hasta 4 átomos de carbono. Es decir, metano, etano, propano y butano. Con esto volvemos al cuadro y aquí en estado natural, ¿qué ponemos? Gas. Gas. Gas, dice, los alcanos se encuentran al estado gaseoso, el metano, etano, propano y butano. Propano, gas y butano, gas. ¿Ves? Van completando su cuadrito. Ahora, estos alcanos gaseosos se conocen con el nombre de alcanos menores. ¿Por qué? Porque tienen pocos átomos de carbono. Muchas veces en los libros ustedes van a encontrar etano, es decir, los alcanos menores y cualquier otra cosa. Entonces, ¿a quiénes se refiere? Al metano, etano, propano y butano. Luego, desde 5 átomos de carbono hasta 12 átomos de carbono, es decir, desde el pentano hasta el dodecapentano, se encuentran al estado líquido. Se conocen como alcanos intermedios. ¿Quiénes son los líquidos? Entonces nosotros acá ponemos al cuadro pentano, hexano, hepno, líquido. Líquido. Octano, líquido. Nonano, líquido. Dodecano, líquido. Y así van completando el cuadro. Y luego tenemos los alcanos sólidos. ¿Cuáles son aquellos? Aquellos que tienen desde 13 átomos de carbono para adelante. Se conocen como alcanos mayores. Yo te pongo ejemplo. La parafina, que el otro día hablamos de parafina, ¿no? Que es esa materia prima con la que se hacen las velas.
Bueno, lo más común, ¿no? De cómo se hacen las velas, porque también se utiliza la parafina para sacar molde, para muchas otras cosas. O también para hacerles una cubierta a ciertos quesos para que no se oxiden más. No sé si han visto en el supermercado, hay algunos quesos que tienen una cascarita roja. Esa es parafina con algún pigmento que le ponen al queso para evitar su descomposición y para que se mantenga la humedad. Luego tenemos otro alcano sólido que es el alquitrán. Ya yo les he dicho cuál es el alquitrán, es como una piedra negra que utilizan en construcción, lo funden y se hace líquido y con eso se hace el pavimento de las avenidas, el alquitrán. Y bueno, habrá otros alcanos sólidos. Ahora vamos a las propiedades organolépticas. Dijimos que eran las que se podían ver, oler, tocar, pero todos los hidrocarburos y los alcanos tienen su olor característico, a combustible o a gasolina. Si ustedes, ¿quién no conoce la gasolina? ¿Quién no conoce el diésel? El querosén. No les digo el octano, porque se utiliza el octano para ayudar para mejorar la combustión del diésel, la gasolina que le echa a las movilidades. Y entonces todo eso tiene olor a gasolina, a combustible, ¿no es cierto? Si sentimos el olor del gas, también tiene un olor a combustible. Si ustedes agarran una vela y le sienten el olor, siempre que no sea la vela aromática, porque esa ya es una parafina con aditivo, pero la parafina pura, que es la vela blanca, ustedes sientan el olor por curiosidad y tiene olor a combustible. Entonces, todos los hidrocarburos tienen olor característico a combustible. Ahora, en cuanto al color, si son líquidos, serán transparentes, si están puros, si están en colores, si hay algún contaminante y hay alguna impureza. Eso en cuanto a sus propiedades organolépticas. La parafina, por ejemplo, se la puede tocar, es una materia sólida, suave, lisa, no tiene ninguna rugosidad, a no ser que esté trabajada. En cuanto a las propiedades progresivas, que son aquellas que aumentan o disminuyen de acuerdo al número de átomos de carbono, tenemos la densidad, solubilidad, punto de ebullición y punto de fusión. ¿Cómo es la densidad de los alcanos? Menor a 1. Todos los alcanos, las densidades de los alcanos se sitúan entre 0,6 y 0,8 gramos por mililitro. Es decir, que tienen densidad menor a 1. Así sea la parafina, que es sólida, si ustedes colocan un pedazo de vela en un recipiente con agua, la vela va a quedar flotando. ¿Por qué? Porque es más liviana que el agua. Son insolubles en agua. Todos los alcanos son insolubles en agua. Y al ser insolubles en agua, todos serán solubles en disolventes orgánicos. Y acá viene el primer tema de expo con valor de nota. Disolventes orgánicos será el tema de exposición, su clasificación y un cuadro de los disolventes. El que quiera se anota para esa exposición. Cuando lo vean el tema y cuando vean si les gusta y lo van a poder hacer, el miércoles ya alguien me escribe que quiere hacer el tema de disolventes. No me escriban a mi WhatsApp privado porque yo no les voy a leer su mensaje. Escríbanlo acá en el grupo. Bueno, entonces, en cuanto a su solubilidad, los alcanos son insolubles en agua y todos son solubles en disolventes orgánicos. Como por ejemplo, éter, cloroformo, benceno, tolueno, hexano, silano, tetracloruro de carbono, etc. En cuanto a su punto de ebullición, ya dijimos que el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia líquida pasa al estado
al estado gaseoso. Entonces, los alcanos hierven o entran en el punto de ebullición a la temperatura adecuada, dependiendo del número de átomos de carbono. No va a tener la misma temperatura de ebullición un hexano que un decano. ¿Quién va a necesitar mayor calor, mayor temperatura para hervir? Que sería el término incorrecto, pero para hervir. ¿El hexano o el decano? No el decano Pedraza, ¿no? El decano alcano. Va a necesitar mayor temperatura para hervir. El decano tiene más átomos de carbono, por lo tanto va a necesitar más calor. Si entra, por ejemplo, el hexano hierve a, qué sé yo, a 80 grados centígrados, el decano necesita más. Entonces, como son dos átomos de carbono, le pongamos 85, pero ya es mayor. Entonces, el punto de ebullición de los alcanos aumenta de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono. ¿Ya? Y el punto de fusión va a ser igual. Mientras más átomos de carbono tenga ese alcano sólido, mayor temperatura va a necesitar para pasar del estado sólido al estado líquido. Por ejemplo, la parafina va a pasar al estado líquido a cierta temperatura. El alquitrán, que es mucho más duro y tiene más átomos de carbono, va a necesitar, qué sé yo, el alquitrán va a confundirá, me parece que debe ser a unos 700 grados. Porque ¿cuántos átomos de carbono tiene el alquitrán? Pues igual. ¿Y cuántos átomos de carbono tiene la parafina? Nosotros vemos un pedazo de vela al calor en la cocina, por ejemplo, y en un ratito se retira, ¿no es cierto? Porque es bien delicado. Entonces, para el miércoles, ¿cuántos átomos de carbono tiene la parafina? ¿Y cuántos átomos de carbono tendrá el alquitrán? Van a averiguar eso. Bueno, esos son las propiedades físicas. Todas estas propiedades varían de acuerdo a factores como son la temperatura y la presión del ambiente también. El grado de pureza del compuesto, la presencia de ramificaciones, la presencia de halógenos o de otros sustituyentes. Por ejemplo, las propiedades físicas del pentano lineal son diferentes a las propiedades de 2-metilbutano, que si bien tienen la misma cantidad de átomos de carbono, pero la estructura es diferente. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces, ahí vamos a quedar hoy. Nos encontramos el día miércoles a la misma hora. Y el miércoles vamos a exponer. Ya, hoy no, porque ya estamos con las 11:20, se nos acabó el tiempo. Y para escucharle su exposición apurada, prefiero que sea el día miércoles, mejor, con más calma, porque yo tengo otras actividades ahora. Nos volvemos a encontrar el día miércoles. Y para el miércoles ya alguien me diga, mejor no me escriban al WhatsApp, mejor el día miércoles yo voy a preguntar, ¿quién va a exponer el tema de disolvente? Pero no son 2 grupos ni 3 grupos, uno solo, que para cada tema, un solo grupo que pone. Los grupos pues van a ser solamente de 2. O podríamos hacer 3, pero tienen que ser buenas exposiciones. De 3 podemos hacer grupos, porque si uno tiene computadora, el otro tiene, si a uno se le va a internet, está el otro para continuar. ¿Ya? Entonces las exposiciones van a ser de 3 personas. Y el miércoles me dice, yo quiero exponer, me llamo fulano de tal, y el grupo son este y este. Pónganse de acuerdo internamente que no haya repetición de grupo. Y ya vamos a tener para exponer muchos temas todavía, que esto no se acaba. ¿Ya? Entonces hoy nos vamos a quedar acá y el miércoles continuamos con propiedades químicas y hacemos las exposiciones que haya, todas vamos a hacer las exposiciones que haya de las carreras pendientes, para que de una vez la próxima clase entremos ya a la materia con las exposiciones, porque si no ya se acaba octubre y noviembre y diciembre hay que terminar el semestre. Creo que va a ser en enero, yo no lo veo que podamos terminar hasta diciembre.
Bueno, de todas maneras, no lleguen tarde a clase, porque yo una vez que empiezo la clase no los voy a admitir. Por eso he puesto restricción para que entren a clase, porque si no están entrando y saliendo todo el tiempo. Hasta el miércoles, jóvenes. El miércoles, ingeniera. Hasta luego, doctora. Chao, Fernando, hasta luego. O sea que me ha escuchado renegar. Hasta luego, doctora. Pero es que hay que agarrarlo fuerte, no es que yo sea mala, jóvenes. Yo tengo que exigirles porque yo quiero que ustedes sean buenos estudiantes y finalmente buenos profesionales. Así es, doctora. Ya van a conocer uno que fue mi auxiliar, fue mi alumno, mi auxiliar, y les va a venir a dar un curso de seguridad industrial, de seguridad. Después hablamos, Fernando. Muy bien, doctora. Ya, bueno, vaya a hacer sus trámites de su movilidad. Nos encontramos miércoles.